familia judicial también respecto a lo que se dio ayer en la Cámara eh, de Senadores, ¿verdad? Con la aprobación de esta modificación de la ley de la caja fiscal. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Raúl, buenas tardes, señor. Un saludo grande también para Luis y para esa gran audiencia que nos sigue día a día. A la orden, señor. Sí, doctor, queríamos saber qué piensan ustedes sobre la reforma que se dio, ¿verdad? Finalmente. Y bueno, Raúl, es de público conocimiento en nuestro discurso, ¿verdad? En el sentido de la molestia, la irritación que sufre la familia judicial, la indignación que sufrimos de forma colectiva como familia judicial, como bien nos definís, Raúl, en el tratamiento que ha tenido esta ley, de la presentación misma en diciembre del año pasado, en la última semana del año pasado, pasando por la media sanción de diputados y bueno, la sesión de ayer en Cámara de Senadores. Es inconcebible, es increíble, es irracional, y no resiste el menor análisis, Raúl, la circunstancia que nos tocó padecer desde el punto de vista que no fuimos oídos. 4 gremios son los gremios afectados por esta ley, ligados de tributarios, los docentes, los militares y policías retirados y los magistrados judiciales, entendiéndose como tales a los miembros del Poder Judicial, miembros de la Fiscalía y miembros del Ministerio de Defensa Pública. De estos 4 miembros, el único gremio que no fue oído, que no fue invitado a una mesa de trabajo, que no fue invitado a una mesa técnica para debatir la cuestión, que no recibieron formalmente nuestro trabajo. Nosotros nos tomamos la molestia de contratar un técnico actuarial, sentarnos a trabajar, impugnar la ley, el proyecto del Ejecutivo, la media sanción del Ejecutivo, de diputados, punto por punto, hacer nuestra propuesta con un análisis jurídico, financiero y económico en un trabajo de 60 páginas, Raúl. No tuvieron la gentileza de recibir nuestro trabajo formalmente, no tuvieron la delicadeza de leer ese trabajo para entender cuál es la realidad de lo que es la familia judicial y obrar en consecuencia. En este destrato que sufrimos, bueno, ayer seguimos la sección de la Cámara de Senadores a través de los medios masivos de comunicación. Estamos terminando la jornada laboral de hoy del Poder Judicial sin que ni un integrante de nuestra familia tenga acceso aún. Yo no sé si los medios, ustedes también, que tengo mi duda, Raúl, no sé si ustedes tienen el texto aprobado ayer en diputados. Senado. Está guardado bajo 7 llaves ese texto. No sé si ustedes tienen, Raúl, el texto de lo aprobado ayer. Particularmente no. Entiendo que la gente de economía, que es la que cubre en el diario, tienen. Entiendo. Yo no conozco cristiano que tenga ese poder. Ya que me llamaron amigos fiscales. Tenemos, quien más que menos tiene sus amigos, sus contactos parlamentarios. Nadie tiene acceso al texto. Nosotros por lo menos no tenemos, Raúl. Entonces, yo te puedo decir que yo no seguí la sesión, directamente no seguí la sesión. Y sí recibí muchas llamadas. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Porque cada uno escucha de forma parcial. Entonces yo a todos les digo, nosotros no podemos emitir una opinión formal antes de tener el texto impreso en nuestras manos y leer artículo por artículo para ver qué es lo que aprobaron. De oídas se escucha, ¿verdad?, varias cosas, pero formalmente no tengo esa posibilidad, Raúl. Me dicen que se aprobó el 2x1, que era nuestro pedido, era nuestra solicitud, que es el respeto a la carrera judicial, ¿verdad?, el cargo de la consideración de los cargos que no son magistrados, que hacen al funcionariado judicial, era razón de 2 años por 1 de jubilación, o sea, 2 años de funciones como alquilógrafo, por ejemplo, equivalía a un año a los efectos de la jubilación según la regla del decreto del año 54. Me dicen que se incorporó de vuelta esta garantía para la carrera judicial que diputados sin ninguna explicación había derogado, porque en el proyecto del Ejecutivo sí estaba contemplado. Entonces, ese es un punto positivo para nosotros. Me dicen también que se incluyó el 1x1. ¿Qué es el 1x1? Que en el artículo 3 de la ley se nombre o se cite a los
como integrante de la familia judicial. Te hablo en palabras profanas, en palabras sencillas, ¿verdad? Para que se entienda. En el artículo 13 define quiénes formamos parte de la familia judicial y quiénes seríamos beneficiados por la ley o alcanzados por la ley, y empieza por los ministros de Corte Suprema, Camarita, Y ahí se incluyeron, dice que a los relatores de corte, relatores de fiscalía, asistentes fiscales, secretarios de corte. Y la ventaja que eso implica es que un año en estos cargos implica un año a los efectos jubilatorios. No sé si me explico. Sí, se explica. Después me dicen también, bueno, eso sí es de conocimiento y no hay duda de que nuestro aporte va a subir del 16 al 19%, ya está eso. Y dicen también que a instancia del superministro, como yo le llamo, Fernando Valorino, en la reunión del día de antes de ayer con la Comisión de Hacienda del Senado, ahí se le ocurrió pedir que la ley entre en vigencia en forma inmediata, y no como estaba en el proyecto del Ejecutivo y en el proyecto de diputados que establecía que entrara en vigencia en enero del año que viene. Esto otra vez nos causa otro perjuicio porque hay muchos compañeros que este año alcanzan los 50 años de edad o los 24 años de servicio que establece el decreto ley 54 para ser beneficiados por aquel decreto. En fin, y el mayor problema, la mayor confusión, Raúl y Luis, está para nosotros al menos en la famosa gradualidad de la ley. Gradualidad de la ley, que es un pedido que hicieron todos los gremios, nuestro incluido, de que se tenga una suerte de consideración con aquellos compañeros que al momento de la entrada en vigencia de la ley todavía no hayan cumplido con todos los requisitos. Por eso es que se pide unos años de luz para ser beneficiados siempre por el decreto de la ley 54. En nuestro caso, la propuesta formal que habíamos hecho es que se contemple por lo menos a los magistrados que tienen 20, si se puede, o por lo menos 15 años de aporte al momento de la entrada en vigencia de esta ley, y que, bueno, esto siga trabajando bajo el régimen del decreto de la ley 54. Con respecto a ese artículo, con respecto a ese tema de la entrada en vigencia, en lo que hace a la gradualidad, es todo un caos acá. Cada uno interpreta a su manera, cada uno entiende a su manera, porque no tenemos información oficial, Raúl. Básicamente ese es el análisis que les voy a decir, porque como te digo, no tengo el texto. Y el tema de lo que se publicó por lo menos es que la jubilación sería 53 años, 25 años de aporte, y creo que es 78 de la tasa 78 de tasa de evolución que le llaman a ellos. Sí. Pudiendo llegar hasta el máximo de 58 años con 90% de aporte y creo que 30 años de servicio. Sí. O sea, no, perdón, digo bien, 58 años de edad, 90% tasa de devolución, que es la del jubilatorio, ¿verdad? Y 30 años de servicio, que no entendido que es. Entiendo. O sea, el mismo régimen que los docentes quería. Acá lo que indigna, Raúl, es que con los docentes, los congresistas están en una sesión permanente y Piris les marca la hoja de ruta, les dice cuándo sesionar, suspende las sesiones que quiere, establece los puntos que ellos pretenden y en base a la propuesta docente nomás ellos trabajan. Entonces lo que los otros gremios, digamos, de arriba, es gracias realmente a las gestiones de Piris y los docentes. Eso es lo que ocurre realmente y eso es lo que indigna. Después ellos están en una sesión permanente, en una vigilia permanente con los docentes y no habernos recibido a nosotros tan siquiera una vez. O sea, es una locura, de verdad, en un Estado de Derecho, en una república seria. Es una locura el tratamiento que están otorgando al Poder Judicial, el tratamiento que están dando a esta ley de su génesis hasta hoy, Raúl. Pero prácticamente, o sea, estamos hablando de un poder del Estado, representantes de un poder del Estado, como es el Poder Judicial, y prácticamente ignorados totalmente. Ignorados totalmente, usando tu opresión. Así mismo, Raúl, así mismo nos sentimos y ese mismo es los tratos que recibimos. ¿Y qué van a hacer, doctor? ¿Cuál sería
el otro paso. El paso que van a dar ahora, teniendo en No cuenta hay esta mucho que aprobación. hacer, no hay mucho que hacer. A fuerza de ser sincero, no hay mucho que hacer, Raúl, no hay mucho que hacer. Debemos también hacer un mea culpa nosotros como familia judicial, porque no somos luego muchos, somos 1.056 jueces, 400 fiscales, 400 defensores, más o menos, ahora sumamos 2.000, más la cantidad de jubilados que los magistrados jubilados ya pertenecen a otro mundo porque no estamos en contacto. Entonces no somos luego muchos, y dentro que somos atendiendo que somos pocos, otra vez somos desunidos. ¿Por qué? Porque convocamos a una marcha acá alrededor del Palacio de Justicia, no me salimos ahorita y luego a marchar, ¿verdad? Entonces la gente no es capaz tan siquiera de abandonar la comodidad de su despacho para acompañar esta lucha justa. Entonces, en la medida, y vos, sin embargo, ves tener 80.000 maestros llenando 4 plazas acá del Congreso. Entonces, tenemos que hacer nosotros una culpa también. Como poder del Estado, no nos hicimos sentir en la medida que de nuestras posibilidades, ¿verdad? Vos sabés, doctor, que... ¿Qué hacer? Me decís nada, tenemos que esperar el texto de senadores. Estoy convencido que los diputados van a aprobar tal cual aprobaron los senadores. Ellos no van a introducir ninguna modificación gravosa, porque ya saben que PIRI y todo el ejército docente están en contra. Entonces no van a ellos osar modificar el texto de senadores. Y bueno, será ley el mismo día que el diputado apruebe, seguramente va a ser martes, el martes de la tarde será ley esto. Y nos van a descontar el 19% a partir del fin del mes, y bueno, entra en vigencia la leyera. Bueno, eso es lo que va a pasar en la realidad. A partir de ahí me decís, podemos hablar de que queda pedida la vía de acciones de constitucionalidad y territorio, pero bueno, eso ya dependerá de cada quien, Raúl. Entiendo. O sea que te iba a comentar que yo conversaba mucho con la periodista que cubre economía, y yo le hablaba, ¿y por qué? ¿Y qué pasa con el gremio judicial? ¿Por qué con ellos no hablan? Y ella me decía lo mismo que vos decís, es que no se manifiestan, no son muchos, los docentes son millones, bastante, o sea, un gremio fuerte comparado con el de usted, y creo que por eso se dio en gran parte esto, doctor. Pero lo de gremio fuerte, Raúl, es una cuestión subjetiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos poder del Estado, no unos trabajadores dependientes de un ministerio, ¿verdad? Primera diferencia. En segundo lugar, el derecho se debe imponer por la fuerza de sus fundamentos, o la ley se debe imponer por la fuerza de sus fundamentos, no por si invite más o por mayoría de quien salga más a la calle. ¿Qué es lo que hicieron al final? En tercer lugar, nosotros numéricamente, cualitativamente, nosotros cuantitativamente no tenemos ninguna posibilidad de competir ni con los docentes, ni con los militares y policías, porque ellos son, por supuesto, muchos más. Realmente. Pero las fuerzas de nuestro argumento realmente tienen sustento constitucional y son sumamente fuertes, y ni siquiera nos escucharon. Eso es aberrante, de verdad. En un tiempo más se van a dar cuenta de la locura que hicieron, porque es una locura ningunear al Poder Judicial, es una falta de respeto, es una señal de alarma muy grave de un Estado de Derecho, en una república, que impede la fuerza de los gritos y no la fuerza de los argumentos que podamos exponer. Entonces, hay mucha indignación, Raúl, más que por los términos de la norma, sino que más que porque estamos todos de acuerdo en que la caja fiscal tiene que ser tratada, tiene que ser reformada y que se tiene que solucionar el problema. Pero más que por todo esto, estamos muy molestos por el trato que recibimos, Raúl. Creemos que no merecemos este trato, nadie merece este trato, o sea, una infracción de tránsito que uno comete le otorga la posibilidad al infractor a hacer su descargo o a ser oído. Una pequeña infracción de tránsito. Imagínate la envergadura de lo que estamos hablando, y no nos escucharon. Y no sería tipo una venganza, o le están pasando la factura por las condenas y todas esas cuestiones a los legisladores. No creo. Siempre
Siempre a la clase política le conviene tener un poder judicial sojuzgado, sometido, hambreado y mal pagado. Por eso es que nosotros estamos como estamos, por eso es que nunca, ¿entendés, Raúl? Nunca desde la vigencia de la Constitución en el año 92 hasta hoy nunca cumplieron con la autarquía presupuestaria, nunca cumplieron con ese piso nomás, que es del 3% del presupuesto general de gasto de la nación que se le debe otorgar al Poder Judicial. Nunca cumplieron, o sea, no nos dan luego nuestros recursos. Entonces, siempre conviene tener un Poder Judicial aplacado, un Poder Judicial hambreado, sometido económicamente, de tal manera hacer más difícil nuestra ya difícil tarea, valga la redundancia. Yo no creo que sea una venganza personal o puntual por casos que se han dado, ¿verdad? Pero sí es una señal de la clase política para el Poder Judicial. Para el Poder Judicial, y eso debemos entender los magistrados que nos involucramos y también debemos entender a los magistrados que no se involucraron en esta lucha. Hace mucho daño a la institucionalidad y hace mucho daño a la independencia del Poder Judicial el destrato que recibimos. A mí personalmente me ofende sobremanera, me indigna sobremanera porque no puedo entender, porque nada hubiese costado, como yo también siempre digo, que nos reciban en una audiencia de 1 hora, 2 horas, 3 horas también, que pidan una tarde o una mañana y que después finalmente ellos olviden de redactar la norma que sea más conveniente a los intereses de la República. Ni siquiera la forma, cuidado, Raúl. Totalmente. Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. Al revés, Raúl, yo siempre soy el agradecido cada vez que puedo hablar con usted, porque gracias al tiempo y al micrófono que me regalás, por lo menos podemos hacer saber nuestra posición, nuestra situación, nuestra expectativa, Raúl. Te agradezco mucho el apoyo de siempre, el espacio de siempre, hermano. Hasta luego, doctor. Gracias. Ay. Usted está escuchando PDS.